Bueno, hola, mi nombre es Fernando Guajardo, soy periodista egresado de la Universidad Nacional de San Luis. Estoy trabajando en Villa Mercedes hace 7 años, aquí en lo que se llama Megacable, que es una empresa de internet, pero que también tiene un canal de cable propio, más allá de la grilla de canales. Trabajé varios años también en Carolina Cable Color y TVC Puntán, en los noticieros y en varios programas allí en San Luis, en los canales que quienes viven allá también por ahí conocen. Y bueno, y aquí estamos en Villa Mercedes, donde bueno, desde este año estoy un poco en la coordinación de los contenidos, de los noticieros, estamos rearmándonos y tenemos habitualmente dos noticieros que van en vivo, uno al mediodía a las 13 horas, que dura 30 minutos, y otro a la noche que va a las 20, en los horarios tradicionales de los noticieros, de 60 minutos ese de 20, que va a las 20 horas, y bueno, que también se repite luego a partir de la medianoche, ¿no? En la misma señal de nuestro canal propio aquí en la ciudad. Contamos con una dirección en Facebook, que es el nombre del noticiero, Reporte Central, y habitualmente, bueno, el noticiero, por ejemplo, del mediodía, tiene entre 6 notas de contenido básicamente local, algunas también que por ahí nuestros colegas de San Luis nos envían y que son pertinentes porque tienen que ver con la provincia. Y el noticiero de la noche, ese ya sí llega hasta las 12 notas aproximadamente durante cada emisión. Esto en los años normales, en lo que veníamos trabajando. Aquí les contamos que somos 4 periodistas, que tenemos también, bueno, en los equipos de técnica tenemos 2 camarógrafos, 2 editores, directores que también pueden hacer cámaras llegado al caso, un sonidista, por ejemplo. Y bueno, ¿qué sucedió este año? ¿No? De esto se trata. Agradezco la invitación así que me han hecho para poder hablar con ustedes y ojalá sea de interés lo que uno pueda contarles de la experiencia y lo que nos tocó afrontar, como a cada uno este 2020 que seguramente no olvidaremos. Bueno, ¿qué pasó? Aquí cuando empezó la etapa esa dura de la pandemia, ya por el 20 de marzo, nuestra empresa, nuestras autoridades dijeron, bueno, aislamiento, recuerdan que era esa fase 1 rígida, estábamos todos temerosos, no se sabía bien cómo era esto, hasta las propias autoridades no lo sabían, e inmediatamente lo que se hizo, se cerró el canal y se dejaron de hacer programas en vivo desde estudios. Se montó rápidamente aquí con la colaboración de los chicos de técnica, sobre todo de dos, que son los chicos que hacen dirección, que por ahí ellos, algunos se llevó una máquina del canal a su casa, otro tenía una buena máquina, y bueno, la idea era que pudieran trabajar y qué hacíamos, ¿no? Porque el desafío era eso, ¿qué hacemos ante esto para mantener el aire? Y además entender que la necesidad de que había en la gente, en la sociedad en general, de tener información. Así que era todo adaptarnos y este contexto que ustedes van a ver, que por ahí se dice desde hogar, bueno, este fue un poco improvisadamente en mi caso el estudio, pero lo fue también en el resto de mis compañeros que son periodistas, porque lo que hicimos fue montar flashes, ¿no? Se nos ocurrió, bueno, hagamos flashes. Se trabajaba de manera remota, fue todo muy, la verdad que uno lo piensa ahora, y fue todo muy rápido cómo se resolvió y cómo casi artesanalmente y con ingenio y con buena voluntad se pudo salir adelante. No con un ideal de grabar en un estudio profesional que está preparado para eso, con la iluminación, con las cámaras para tal fin, con las consolas para tal fin, con los mixers y todo lo demás, sino que ¿qué hacíamos? Bueno, esto es lo mismo que estoy haciendo con este video. ¿Sí? Cada uno de nosotros, de los periodistas, en casa grabamos, hicimos un esquema, justo éramos, de los 4 que éramos, teníamos una persona que estaba, una compañera que estaba así con licencia, así que éramos solamente 3, y resolvimos hacer 9 flashes por día de noticias, porque veíamos que era la forma en que podíamos grabar, utilizando los celulares de cada uno de nosotros, y ambientando el lugarcito de casa que se pudiera. Rápidamente también se nos ocurrió, bueno, algo básico, pero como ven aquí atrás, que es el back de fondo habitual de nuestros teles allí en el estudio y del noticiero, bueno, muy simple, muy básico, muy artesanal, con un pendrive se grabó allí el video, incluso se tuvo que medir los tiempos porque los flashes tenían 2 o 3 minutos, y bueno, se le dio para darle un marco de familiaridad. Pero también entendíamos, y con las autoridades también del canal que lo entendieron, esto de que era un momento duro, recuerden ustedes, pónganse en marzo, ¿no? Parece que ha pasado una eternidad y han pasado meses, eh, pero había que llevar un mensaje que era el estar en casa, recuerdan esto, quédate en casa, quédate en casa. Bueno, y un poco usamos ese latiguillo, ese eslogan y ese mensaje que en definitiva había que incorporar, y lo decíamos permanentemente en la grabación de cada uno de los flashes, ¿sí? Y lo hacíamos cada uno desde nuestro hogar, y evidentemente se notaba que eran los hogares de cada uno de nosotros,
Y tratábamos de hacer hincapié en eso, estamos cuidándonos, ustedes quédense allí, nosotros aquí también en nuestros hogares y que nos vamos a mantener informados. Esa era un poco la premisa. Se grababan los flashes, en esa primera etapa que éramos tres los periodistas, tres flashes cada uno. ¿Cómo hacíamos? Bueno, reuníamos información. También era una época donde había como mucha dinámica informativa de que estaba cambiando rápidamente el mundo y la sociedad y las instituciones como las conocíamos en el ámbito local, para hacer trámites, para los comercios, qué pasó, bueno, cómo se podía salir, los pares e impares, recuerdan. Entonces todo eso se incorporaba como información. Era mucho de servicio en esa primera etapa de adaptarlo a estos flashes. ¿Qué hacíamos? Grabábamos cada uno de los periodistas, si podíamos, a los contactos que uno tenía de distintas instituciones o referentes de distintas áreas, se los llamaba y se les pedía que por favor me podés grabar un videíto, porque no teníamos, estábamos trabajando desde el hogar. Entonces, bueno, cada uno le decíamos un videíto, un minuto, dos, hacíamos casi un instructivo. Fíjate como, bueno, en este caso es para la televisión, al revés de lo que es el Instagram, que es otro formato, y como es HD nuestro canal, tenía que hacer la imagen bien ancha, entonces el teléfono no lo pongas vertical, sino horizontal. Bueno, darle todas esas guías y apelar a la voluntad también de los entrevistados, entre comillas, donde, bueno, nos grababan, nos mandaban eso al celular y nosotros eso lo reenviábamos a dos editores básicamente que teníamos, nos habíamos dispuesto por turnos y le enviábamos el material del Flash 1, por ejemplo. Yo mandaba dos mini videos que tenía o alguna placa informativa con algo que se había resuelto en último momento, no sé, los comercios cambiaban el horario, por ejemplo, y se usaba ese flyer o esa placa que teníamos y nosotros la grabábamos arriba, ¿sí? Entonces grabábamos el speech, como esto que estoy grabando con ustedes, se grababa todo. Esto que escuchan en casa también era algo con lo que lidiábamos, que son los perros, algo básico como esto, pero sí sucede. Y pasó, digo, y lo cuento porque es gracioso, pero era parte de todo esto que afrontábamos y que dos por tres teníamos que cortar la grabación, retar al perro, bueno, en fin, cosas que sucedían. Pero se grababa ese pitch, ya teniendo uno el material, entonces cada uno se convertía. El trabajo que antes hacíamos en el canal, en un lugar preparado especialmente para todo eso, lo hacía cada uno en su casa, de los periodistas, y ya medio preproduciendo y editando todo y sabiendo que iba a poner en un flash que estaba pensado durar 3-5 minutos. Eso se enviaba por WhatsApp, hicimos un grupo donde íbamos enviando, decía, esta va a tal placa, tal otra placa, al editor, el editor lo armaba, el speech, teníamos, obviamente, cada uno de nosotros grabábamos la enumeración del flash y el día que correspondía para que no se mezclaran con otros archivos por allí, y eso se editaba y se ponía al aire. Los chicos de manera remota, cada uno de los directores, editores en este caso, desde sus hogares no iban al canal, entraban a las computadoras del canal central y de allí lo ponían al aire. Lo ponían al aire y los flashes también los replicábamos en nuestro Facebook. Es decir, que pasamos de tener dos noticieros de una hora, el de la noche, de media hora el de mediodía, a tener durante el día, en esa primera etapa, 9 flashes, ¿no? Después, esto generó que hubiera otra etapa donde finalmente esta compañera que estaba allí con licencia se reincorporó y sumamos 3 flashes más. Entonces cambió todo el formato de lo que era el noticiero, desde cómo lo hacíamos, desde lo que le pedíamos a la gente que era contacto de uno, utilizamos recursos, por eso digo, se apeló mucho por así, a la creatividad o a utilizar cosas por así de la radio, hacíamos tal vez una llamada y la podíamos grabar con un grabador o audios y bueno, y se montaba todo con alguna foto del entrevistado porque por ahí no tenía cámara o lo dice, no, yo no me animo a grabar y bueno, utilizábamos imágenes, no sé, decir alguien que hablaba de, no sé, de que las plazas se cerraban y por así no nos podía hacer un video, pero sí nos hacía un audio, poner la cara de esa persona y hacer los chicos de edición un montaje de esta manera con la cara del entrevistado y de fondo imágenes que teníamos por ahí en el archivo de las plazas acá de Villa Mercedes, en algunos casos, bueno, siempre de esta manera, el archivo donde estaba, en el canal, así que los chicos tenían que acceder de manera remota, desde sus hogares, al canal, sacar esas imágenes, o si nosotros podíamos, se las buscábamos previamente cada uno en el trabajo de casa. Así que cambió un montón esa lógica y esa dinámica desde el ambiente donde uno trabajaba, desde también adaptar un poco la familia o con el que cada uno de nosotros vivía, porque tenía que, bueno, los que tienen chicos esperaban así con los chicos, silencio para grabar, para que hicieran de asistente a alguno, la señora de alguno, hasta que, bueno, fuimos entrando en esa dinámica. Eso fue en la primera etapa, después volvimos al canal, pero de manera, en aquellas semanas, recuerdo, fue como muy cautelosa, ¿no? Se volvía poca gente en el canal, volvimos y así, bueno, sí, la empresa nos proveyó de las mascarillas,
de barbijos, alcohol en gel, acostumbrarse a todo esto que hoy es ya casi cotidiano, pero que era todo nuevo. Los micrófonos, el mantener distancia, de lo que habíamos visto, bueno, los pies de micrófono, sacar la parte de arriba y hacerlo a distancia, con los chicos que básicamente están mucho en la calle también, y tratábamos de esa manera de ir volviendo. Sin, por ejemplo, un programa que se hace que es tipo magazine, ese en una primera etapa, cuando hacíamos estos flashes que les decía, se suspendió, porque no se hacía, porque no estábamos trabajando desde estudios, y sí se mantenía el noticiero, que además era muy útil para brindar información que era, recuerden ustedes que los partes eran a diario, y a diario el comité de crisis resolvía algo, el municipio también, aquí en Villa Mercedes el municipio emitía comunicados también diarios, alrededor de las 13:30, entonces teníamos distribuido todos los tiempos para tratar de, bueno, ya sabíamos que teníamos que prestar atención a lo que se decía allí, tratar de a veces traducir un poco lo que se decía allí, que por decir eran muy largos, y bueno, tratar de condensar la información más importante. Si se podía cortar ese video de los streaming de reportes, tanto provinciales o municipales, bien, y si no, se ponía de fondo esa imagen y nosotros nos encargábamos de relatar así lo más importante en estos videos que grabábamos y que luego se montaban. Y después sí se volvió al canal, se volvió y allí, bueno, instrumentar todo esto de Skype, las entrevistas vía Zoom, Zoom, algo que hoy todos conocemos y que hasta hace meses por allí era ajeno a todos nosotros, y encontrar estas herramientas, los chicos rápidamente también de técnica de ver cómo se podía instrumentar, cómo que quede bonito en pantalla, en lo mejor posible, que quede ilustrado. Por allí nosotros, al ser un canal que también está en Full HD, no, la calidad de la imagen, bueno, había que hacer alguna ventanita de recuadro con imágenes de soporte también que le dieran vida, cómo tratar las barras y demás, para que, bueno, sea un conjunto visualmente atractivo. Pero bueno, de esa manera nos fuimos adaptando también a esto, hasta que se volvió finalmente a los noticieros, se volvió también al programa Magazine, que va a primera hora de la mañana, de 7:30 a 9:30, pero bueno, allí con lo mínimo, casi nada de invitados en piso, por una cuestión también de no traer invitados y no a veces poner incómodo, porque a veces invitabas a alguien y lógicamente por allí hasta tenía dudas o miedos, entonces incorporar esto del Zoom, que a medida que fue pasando el tiempo ya todos lo tenían, y bueno, y se fueron sumando y demás. Bueno, este es más o menos el contexto de lo que ha sido este año, en realidad estos meses que hemos vivido, al menos aquí en nuestro canal de Megacable en Villa Mercedes. Ya les digo, en las agendas de los temas, yo recuerdo en las primeras épocas se hablaba todos los días de, ¿no? ¿Cuántas personas se encontró infringiendo, por ejemplo, el DNU de que no se podía circular, cuántos vehículos se secuestraron? Era una información que incorporamos a diario que antes no se daba. Incorporar términos y cosas de salud, tratar de ampliar algunos detalles con profesionales de uno u otro tema, en el marco de lo que por ahí poco se conocía, porque era todo tan nuevo y todo lo que se resolvía y se decía era de esta manera, que bueno, así nos fuimos adaptando. En algún momento del año también la universidad me invitó a algunos de los colegas allí a participar, y yo hablaba de que nos dejó esto bueno por allí de las herramientas nuevas de esta tecnología que nos permiten conectarnos con cualquiera tal vez y hacer alguna nota, pero también nos quitó la posibilidad de las preguntas, ¿no? Decía la pregunta en cuarentena, me acuerdo en aquella vez que me invitaron, porque casi que no se podía preguntar, ¿no? Se emitían reportes y uno no tenía posibilidad de preguntas. Esto en algún momento, algunas excepciones hubo, el gobernador hizo alguna conferencia de prensa que duró, recuerdo, casi 4 horas, más de 4 horas, con un montón de periodistas, y respondió a todas las preguntas vía Zoom, eso fue novedoso. Pero bueno, sí tiene estas dos cosas que me parece que quedan. Por un lado, lo tecnológico, lo que aprendimos a desarrollar, el ingenio, el aprender por allí este valor artesanal, que en mi época de estudiante había que usar mucho, porque no había mucho por ahí recursos, y había que pensar cómo podemos contar algo o hacer algo valiéndonos de lo que tenemos. Bueno, nos tocó un poco así en esa primera etapa, pero creo que eso quedó, ¿no? La posibilidad de la tecnología, de utilizar esto y de conectarnos con cualquier lugar del mundo, porque también en esto tuvimos gente de otros países que se pudo sumar en entrevistas o en videos y demás, y que fue interesante. Y como contracara, lo otro, el valor indispensable que tiene, valga la redundancia, el cara a cara, ¿no? El estar en cara a cara, el que por así tenga suerte de hacer muchas notas en calle y demás,
va a ver o sabe o va a aprender, si le toca que tiene un valor enorme, el antes de la entrevista, el después de la entrevista, ya sea en un estudio o sea una nota de calle para el noticiero o sea una entrevista larga, el off the record, todo ese valor que aporta lo que muchas veces se habla en el aire y otras cosas que uno se entera en la previa que sirven para esa nota, para otras notas posteriores de otros temas. Bueno, eso a veces aquí no se tenía porque te mandaban un videito, uno no tenía la posibilidad de repreguntar o a veces en la conexión del Zoom era muy directa y decías aire, conectabas, gracias, chavo, hasta luego, y quedaba todo allí porque había que hacer con la dinámica de los programas, como a veces pasa. Así que me parece que es un desafío que nos impuso a todos y sí, me quedo, si hay muchos estudiantes, ojalá así sea, con esta necesidad de que hoy, por decir, la tecnología está al alcance de todos, esto que hacemos por ahí lo puede hacer cualquiera, pero también el aportarle siempre la mirada, la responsabilidad y la ética que debe tener nuestra profesión, que para eso se estudia, que para eso tratamos de protegerla, de cuidarla, y que si bien cualquiera puede hacer un video y demás y subirlo, creo que nosotros tenemos que tener siempre algo para aportarle que nos dé la distinción de que somos profesionales de esto o que intentamos hacerlo lo mejor posible. Bueno, espero que les haya servido. No sé si me pasé mucho de tiempo o no. Agradezco de nuevo a los organizadores que me invitaron, a los colegas con los que seguramente vamos a compartir este ciclo y a ustedes invitarlos a que esta es una de las profesiones y de uno que la ama y le apasiona la más linda del mundo sin dudas y que invita a no dormirse. Esto nos demostró este año también, a pensar siempre en cómo reinventarnos. Bueno, antes de la pandemia, el trabajo que realizábamos fundamentalmente tiene que ver con lo presencial, desde hacer las notas, las entrevistas con las personas que en ese momento se lo requeríamos, como así también la conducción de noticiero o los programas de televisión, que aquellos programas que se emitían en vivo. Cuando llega la pandemia, aplicamos ya directamente todo lo que es la herramienta tecnológica a través del Skype o a través de alguna otra aplicación que nos pudiera de alguna manera mantener conectados. Fue muy útil y muy fácil de alguna manera la utilización del celular porque le pedíamos a nuestros entrevistados que ellos mismos, como en este caso estoy haciendo yo, se grabasen con el celular en base a una serie de preguntas que le hacíamos por un determinado tema. No todos te pedían las preguntas, algunos sí para poder orientarse y un poco saber qué es lo que nosotros, qué dudas queríamos evacuar. Pero a otros directamente se lo solicitabas y te lo enviaban. El obstáculo que en esto encontrábamos es que, bueno, no todos los celulares por allí tienen exactamente la misma capacidad o calidad de grabación, por lo cual a veces no llegaban las notas de manera completa y había que buscar otro recurso, como es en el caso de poder hacerlo a través de los mails, poder enviar estas entrevistas. Pero sin lugar a dudas necesitábamos de alguien que estuviese en el canal para recepcionar este material, para poder editarlo, procesarlo y poder después emitirlo al aire. Veníamos ya utilizando algunos recursos tecnológicos que obviamente se volvieron casi como indispensables y como la única herramienta para poder de alguna manera mantenernos comunicados en la pandemia, por lo cual seguimos aún trabajando con estos recursos y los hemos incorporado fundamentalmente para aquellos entrevistados o situaciones que queremos reflejar que están, digamos, un poco más distanciados, como en otras localidades o en otras provincias, incluso en otros países, de cómo se vivía la pandemia en otros países. Precisamente hace algunas semanas atrás, dialogando con unos compañeros, hablábamos sobre, digamos, qué tipo de información es lo que la gente busca, fundamentalmente guiándonos por lo que veíamos en las reacciones que tenía el televidente a través de las publicaciones de las notas en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook y en Instagram. Y sí nos dimos cuenta que la gente ya le dejó de interesar la política, sí estaba muy pendiente de todas las medidas que se tomaban a nivel nacional y provincial con respecto a lo que era la pandemia, la fase por la que transitábamos y todas las dudas que tenían en el momento en que las fases comienzan a mezclarse y no estábamos de manera concreta en fase 1 o en fase 3, sino que había un poco de esta y un poco de aquella. Pero sí veíamos que había un gran interés y una gran reacción a temas sociales que tienen que ver con
situaciones de solidaridad para personas que atravesaban momentos difíciles, que no tenían recursos, que necesitaban viajar a otra provincia, que tenían algún problema de salud. Y lo más llamativo fue, por ejemplo, lo que consideramos que tal vez no era una nota que en otra oportunidad pudiera de alguna manera concentrar la atención de nuestros televidentes, y es una nota a un vivero, de cómo la gente reaccionó con respecto a el cuidado de plantas, que es un poco lo más cercano que tenía a su momento de pandemia que estaba atravesando, dónde podía adquirir las plantas, dónde quedaba el vivero de la persona a la que habíamos entrevistado, y también otras situaciones muy cercanas a su realidad, como es, por ejemplo, que lo tuvo en estas últimas horas, estallaron las redes con el aumento del transporte urbano. Entonces, ¿de qué manera lo más próximo de repente se hizo lo más importante a todas aquellas disputas políticas que pudieran existir a lo largo de esta pandemia? Creo que esto nos hace rever como comunicadores qué es lo que realmente a la gente le interesa, y fundamentalmente la oportunidad y el momento en que se da ese hecho. Ante esta situación de pandemia nos sensibilizamos y pensamos en otras fases nuestras como humanos, como sociedad, y dejamos de lado por allí situaciones políticas y por allí de internas que se puedan dar en diferentes fuerzas políticas o partidos, para priorizar aquello lo más inmediato y donde yo inclusive me siento involucrado, donde puedo ser útil, o donde esa información que vemos reflejada me es útil para mi ya, para mi momento inmediato. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Gustavo Alossi, soy conductor del noticiero de Canal 13. En este momento estoy en la edición central que va de 20 a 21 todos los días, de lunes a viernes. Y bueno, además de eso, me encargo de hacer la redacción, grabar y trabajar en lo que son dos segmentos que tienen que ver con noticias nacionales e internacionales. Bueno, antes de marzo, de comenzar todo lo que fue esta pandemia que estamos viviendo en el mundo, el noticiero trabaja con sus 3 ediciones y se trabaja desde muy temprano con la reunión de producción, que bueno, luego pone a 2 o 3 equipos en la calle habitualmente todos los días para recabar la distinta información que surge a través de la agenda que se va ideando, planificando y generando cada día. Bueno, en la tarea de producción siempre hay 2 o 3 productores que son los encargados de chequear el material, de trabajar con el editor directamente para el producto final. Algo similar es en horas de la tarde. También eran 2 equipos en su momento los que trabajaban recabando, buscando información, generando las notas y las coberturas necesarias. Lo mismo en el sistema de producción, y tenemos 3 editores a la mañana y 3 a la tarde que trabajan con el material. Esa es más o menos la estructura general de lo que es el noticiero. Bueno, mucho fue cambiando y también dependiendo de las medidas que se fueron adoptando en estos meses de pandemia a lo largo de estos meses, desde marzo hasta ahora, hasta diciembre. Pero fundamentalmente cambió en reducción de personal. Fue esto muy destacado porque nos tuvimos que adaptar a una nueva forma de trabajo, y por ahí nosotros en la semana, en el caso mío, 2 o 3 días iba a hacer la conducción de 4 conductores que había, o 2 conductores y otros 2 que tenían mucha participación, el comité de deporte y el de espectáculo. Bueno, quedó reducido a una sola persona que estaba en el estudio. Lo mismo pasó en el tema de productores y cronistas, que quedó tan solo uno. Esta decisión se tomó también de parte del canal en general, en todos los ámbitos que hacen a la emisora, para reducir el personal circulante y que esté también trabajando permanentemente en el lugar. Y realmente fue un desafío el decir, bueno, porque uno necesita una X cantidad de notas para poder llenar una hora, ya sea al mediodía o a la noche, con los noticieros, lo que nos estaba demandando habitualmente la tarea diaria. ¿Y cómo lo hacíamos? Bueno, se generaron otros tipos de
de situaciones. Se utilizó mucho más lo que tiene que ver con las redes, con internet, con los contactos que se hicieron a través de teléfonos o a través de Skype para poder llevar la información a la gente. Bueno, también después hubo algunas determinaciones de organismos de que no iban a tener un contacto directo con los cronistas. También esto en cierto modo facilitó, ayudó, porque había otro tipo de predisposición, si los podíamos conseguir obviamente, para poder realizar las entrevistas así, de manera grabada, o nos enviaban mensajes por WhatsApp, uno enviaba cuáles eran las requisitorias o preguntas que pretendía, y de ahí ellos realizaban una locución, nos brindaban su información a través de WhatsApp. También fue otro de los métodos que se utilizaron. Y cambió, bueno, el sistema de trabajo también, cada uno que tenía que hacer el trabajo prácticamente doble cuando llegaba, en el caso mío, a hacer las breves o también a la presentación de las notas en sí. Se hacía un poco tedioso, se hace un poco largo estar, y creo que también hacia el televidente una sola persona haciendo la presentación de las notas. Pero bueno, también se fueron cumpliendo con los protocolos, algunas personas que también dieron positivo dentro del grupo que se fue aislando, la preocupación obviamente que uno tenía al exponerse, más pensando también en los chicos que realizaban las tareas en exterior, pero se estrecharon también los que fueron los protocolos en el mismo lugar de trabajo, con la sanitización, con los elementos que son los habituales que tenemos que tener para la higiene, la limpieza general de nuestros propios escritorios, computadoras, que lo hacíamos, un poco nos daba algunos elementos de canal, pero también lo hacíamos nosotros de manera personal. Y bueno, en ese sentido creo que van a quedar ciertas cosas, como la posibilidad de utilizar más aún las redes sociales o trabajar con internet para poder tener otro tipo de testimonios sin la necesidad de ir a hacer la cobertura. También se utilizaron en algunos casos móviles de exteriores, también trabajando con personal reducido, y bueno, esto es algo que creo que algunas de estas cosas también van a quedar, han llegado para quedarse, ¿no? Y bueno, desde lo personal fue una vivencia muy particular, difícil por ahí al principio para poder acostumbrarse a este nuevo sistema de trabajo, o si no íbamos todos los días, era una cosa algo distinto de poder generar una idea de cómo trabajar. Pero bueno, nos fuimos amoldando, y creo que con la empatía que hay ya en el grupo de trabajo, que muchos de mis compañeros ya venimos trabajando desde hace muchos años, se fue resolviendo esta situación. Y bueno, creo que todavía nos queda un tiempo más para trabajar de esta manera. Se verá a principios de este año de qué manera la pandemia seguirá estando entre nosotros, pero bueno, creo que también nos dejan ciertas enseñanzas, y bueno, la posibilidad o la intención siempre de pensar en brindar la información al otro, al televidente, en el caso nuestro, que nos sigue día a día. Gracias a todos ustedes, saludos. Mi nombre es Celeste Gómez, trabajo en la televisión pública Fueguina, en Río Grande, en lo que es Canal 13, y bueno, y actualmente formo parte del área de contenidos del canal, que bueno, es la que se encarga de la realización de las producciones que salen durante la programación del canal. El trabajo que realizábamos nosotros en el canal antes de la pandemia, bueno, la pandemia empezó a principios de año, y nosotros estábamos justo largando la programación anual. Teníamos, bueno, programas que ya estaban emitiéndose al aire, programas deportivos, de entretenimiento, noticiero. Y bueno, y cuando, bueno, nada, mi trabajo básicamente es un poco de coordinar las producciones, de trabajar con las productoras, con los conductores, y bueno, estar ahí asistiendo en todo lo que es la producción y la salida al aire de los programas. Y bueno, básicamente el trabajo que hacíamos era, bueno, de los programas que salían en vivo, de preparar la producción, los invitados, hacer, bueno, las llamadas, los contactos, los programas que son deportivos, armar la agenda deportiva también para hacer las coberturas durante los fines de semana o, bueno, cuando se necesitaba. Pero bueno, básicamente era coordinar el trabajo de
de las productoras y de las producciones que se estaban haciendo y que estaban saliendo al aire. Como les decía, arrancamos en marzo, cuando se declaró la cuarentena y nosotros estábamos arrancando con la programación. Sucedieron dos cuestiones en lo que es el canal. Por un lado, bueno, la cuarentena, y que bueno, que primero se declaró a nivel nacional y después en la provincia se adhirieron. Y por otro lado, que la televisión pública fue declarada junto con otros servicios de la provincia, nosotros somos un canal estatal, fuimos declarados servicios esenciales. Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer era garantizar que el servicio informativo, o sea, que el canal, como un canal estatal, iba a seguir sosteniendo al menos el noticiero. Así que en una primera instancia lo que sucedió fue, bueno, que los programas que estaban saliendo al aire en vivo, que no eran el noticiero, se suspendieron momentáneamente porque de todos modos la gente tuvo que dejar de ir al canal porque tuvo que dejar de circular. A nosotros, por otro lado, como trabajadores de prensa y como servicios esenciales, nos dieron un permiso de circulación, pero de todos modos el personal del canal se redujo y lo único que siguió saliendo al aire, o sea, durante todo el año lo que se sostuvo en vivo y en directo durante toda la cuarentena fue el noticiero, que, bueno, que se realiza una emisión de mediodía que la realiza el canal de Ushuaia, y nosotros acá en Río Grande que producimos el noticiero central. Eso fue lo que tuvimos que sostener durante toda la cuarentena, en vivo y, bueno, de manera presencial en el canal, pero, bueno, lo que tuvimos que hacer fue, o sea, si bien podíamos salir al aire, los cronistas no pudieron salir más a la calle a hacer notas, con los camarógrafos, obviamente, o sea, se suspendió todo el trabajo que se hacía en la calle, así que se tuvo que readaptar todo el contenido del noticiero, que al principio era un montón igualmente de información y que nosotros le teníamos que dar a la comunidad, porque en una situación extraordinaria como esta, todo el mundo quería información, entonces teníamos que llevar información y también, por otro lado, un poco de tranquilidad, porque también era todo como una situación como nueva para todos y todos estaban esperando a ver qué informaciones había. Pero bueno, se tuvo que repensar y reprogramar todo el contenido del noticiero y bueno, y durante mucho tiempo se sostuvo con videollamadas y con entrevistas, porque bueno, como les digo, lo único que pudimos sostener era el vivo, o sea, el piso, pero después no se podían hacer notas en la calle, no se podía traer invitados al piso tampoco, no podía entrar gente que fuera ajena al edificio del canal tampoco, así que bueno, eso se tuvo que sostener y repensar, y también, por otro lado, las producciones que se estaban realizando por fuera del noticiero también se tuvieron que repensar como para poder realizarlas desde el hogar, ¿no? Hubo algunas que pudieron seguir y otras que no, porque, por ejemplo, los programas que cubrían actividades deportivas quedaron como sin materia. También había otros programas y otros proyectos también de cuestiones de actividades culturales que también los tuvimos que suspender porque, bueno, porque se suspendió todo. Pero bueno, los programas, había un programa que empezó este año para jóvenes que se llamaba El Podio, que estaba pensado trabajar con los jóvenes en las escuelas y que las escuelas también puedan participar y venir al canal, demás. Bueno, ese programa, desde el proyecto que fue hasta lo que terminó siendo, bueno, tuvimos que también adaptarlo completamente pensando en los jóvenes, pero cambiando completamente el formato, que los conductores del programa graben desde sus casas y manden el material, que los editores se lleven las computadoras a sus casas y editen desde sus casas, porque hubo un momento en el que no podía haber mucha gente en el canal, pero teníamos que sostener esos programas y también había gente que también convivían con personas de riesgo, había trabajadores que tampoco podían salir de sus casas, pero bueno, tuvimos que encontrar la forma y sostuvimos los programas, la mayoría de ellos, de esa manera, o sea, con los conductores desde sus casas, haciendo entrevistas, haciendo informes, videos, y bueno, y todo el material que se podía generar
desde casa se trabajó de ese modo. Hubo algunas cosas que hubo que resignar, como por ejemplo, no sé, algunas cuestiones de calidad que están vinculadas también bueno, al equipamiento que uno puede tener en su casa, ¿no? Porque también tampoco podíamos llevarles cámaras y era una situación muy nueva para todos y aparte muy de adaptación para todos y bueno, y de ver cómo salía. Pero bueno, hubo programas que los pudimos sostener y hubo programas que también nacieron desde esta cuestión de la pandemia. Empezamos a hacer un programa que se llamaba Desde Casa, que hasta el día de hoy, que lo empezamos a trabajar en conjunto con Canal 11, y hasta el día de hoy Canal 11 lo sigue haciendo, y que se trataba de esto también, de brindar información, pero como un poco más descontracturada, de por ahí trabajar en conjunto con las distintas secretarías, Secretaría de Cultura, Secretaría de Educación, que quizás también habían empezado a hacer no sé, clases, talleres vía Facebook o vía cuestiones así como para que la gente que está en su casa haga cosas, entonces también darle difusión a esas actividades. Así que bueno, fue como un proceso largo de adaptación, pero que bueno, que pudimos encontrarle un poco la vuelta para, bueno, para llevar a la pantalla algo de información y en la medida de lo posible algo de entretenimiento también para la gente de la provincia. Yo creo que de los recursos que empezamos a utilizar, me parece que esto de las videollamadas, la verdad es que nosotros estábamos más acostumbrados quizá tanto en noticiero como en los otros programas, quizá de si hacíamos una entrevista quizás era más telefónica, no teníamos tan utilizado o no habíamos usado tanto estos recursos como, no sé, como Meet, como Zoom, como Skype, y durante la cuarentena, bueno, empezamos a usar y nos empezamos a familiarizar, porque la verdad es que hasta que uno no tiene la necesidad, quizá no, ni sabe que existen. De hecho, yo conocí varias de estas plataformas por esta situación. Yo creo que lo más que eso, o sea, eso es como que siento que ya lo incorporamos casi que en todos los programas como un recurso y ya hasta casi te diría que las entrevistas, prácticamente todas las entrevistas que se hacen en los programas ya son por estas vías y casi telefónicamente, no, a no ser que sea alguien que justo no tiene una computadora o un celular apto para poder hacer una videollamada, si no el resto se hace todo con videollamada. Me parece que eso es por ahí el recurso que más explotamos bueno, como para salir en el momento del apuro de generar un contenido y que ya lo adoptamos prácticamente en todos los programas, ya quedó como un recurso más. Nosotros acá a nivel provincial, sí, los temas que se empezaron a trabajar cuando arrancó la cuarentena estaban vinculados básicamente a todo lo que sea información sobre la cuarentena, sobre lo que estaba habilitado, lo que no estaba habilitado, tanto en el noticiero como en los programas de actualidad que pudimos seguir produciendo. Principalmente era eso. También pudimos, bueno, no sé, también hablar con fueguinos que estaban en otras partes del mundo y que contaban cómo era la situación ahí. Al principio fue como más un trabajo de concientización, porque la verdad es que acá en un principio costó bastante que la gente tome conciencia y más allá de las leyes, de que la gente entienda que se tenía que quedar en su casa encerrada. Entonces nosotros tuvimos como en un primer momento por parte bueno, de los noticieros como también del resto de los programas, tuvimos también que remarcar mucho esta idea, así que también se hacía mucho hincapié en eso, en los cuidados, en la responsabilidad. Y bueno, y después, como te digo, prácticamente brindar información. Hace unos meses acá hubo, bueno, porque en junio, julio,
Por ahí cuando empezaron las flexibilizaciones en el resto del país acá pasó lo mismo, pero después en agosto, septiembre, más o menos hubo un rebrote muy fuerte, principalmente acá en Río Grande, y bueno, que después se extendió hasta Ushuaia. Y también en ese momento hubo como que volver a reforzar toda la idea de cuidarse de los protocolos, de que la gente tome conciencia. Y prácticamente los temas que se tocaron a lo largo de la cuarentena, bueno, en el noticiero principalmente, pero también en el resto de los programas estaba vinculado a esto, a la información y a la concientización de todas las maneras posibles, porque también sentíamos que la gente también necesitaba eso, la gente se comunicaba por ahí por, no sé, por las redes o demás, y siempre haciendo consultas, así que nos basamos prácticamente en llevar ese tipo de información a la comunidad. En cuanto a lo personal, al principio con mucha incertidumbre y con mucho también, ¿no? No saber qué hacer o cómo adaptarnos, como contaba anteriormente, nosotros fuimos declarados servicio esencial, no pudimos quedarnos mucho en nuestras casas, o sea, tratábamos de cuidarnos lo más posible, pero también teníamos que sostener el servicio y brindar información, así que no, al principio era un poco confuso, un poco que no sabías esto del teletrabajo, cómo adaptarlo, o sea, estábamos acostumbrados a un día a día que de un día para el otro se terminó, y entonces, bueno, hubo que adaptarse, pero seguir trabajando también, y todos los días había un montón de información y todos los días teníamos que sacar un noticiero adelante, el primer tiempo. Entonces, bueno, era eso. Primero, ser conscientes de eso, de que teníamos un servicio que teníamos que seguir brindando, que era la información, y que como al ser una provincia que por ahí es muy pequeña, hay muchos vecinos que se apoyan en el servicio y en la información que vos das desde la televisión pública fueguina, entonces también era una gran responsabilidad, y bueno, y de eso éramos bastante conscientes todos, y que teníamos que brindar información precisa, que no teníamos que, no sé, tratar de no asustar tampoco a la comunidad, porque nosotros, o sea, porque era una situación de incertidumbre para nosotros como para toda la comunidad, entonces, bueno, buscar la forma de transmitir sin que la gente, dando información precisa, pero bueno, sin tratar de alarmar a la comunidad, aunque por momentos hubo, como momentos en los que hubo muchos casos acá y hubo que remarcar mucho esto de la toma de conciencia para toda la comunidad, ¿no? Nosotros de a poco o sea, como paulatinamente hemos tratado de volver a la normalidad, entre comillas, en cuanto a lo que es la producción dentro del canal. Ya actualmente, bueno, se está haciendo el noticiero, y ya en estas últimas semanas, bueno, el noticiero se sigue haciendo en vivo, pero digo, ya con cronistas en la calle y haciendo notas, con todos los protocolos, obviamente, el camarógrafo y el cronista salen con barbijos, con mascarillas, con extensores para hacer las notas, eso sí, se respeta, nunca se dejó de llevar adelante ese protocolo. También en el canal tenemos un protocolo al ingreso y a la salida, y otro protocolo de limpieza para porque somos muchos los trabajadores que estamos en el mismo edificio, así que bueno, adaptándonos todos a esta nueva forma de trabajo, pero de a poco también en las otras producciones volviendo. O sea, ya por ejemplo esta semana tenemos un programa de automovilismo que hasta ahora lo estuvimos sosteniendo grabando, como les decía, con los conductores grabando desde sus casas y haciendo la producción y la edición en el canal, pero sin que estén en piso. Y bueno, ya esta semana ya nos habilitaron para que podamos volver a grabar en el canal, que eso también ayuda un poco, también como digo, no sé si va a existir una normalidad como la que teníamos a principio de año, pero bueno, sirve un poco para empezar a acomodar un poco más
el trabajo y a volver a tomar ritmo, ¿no? Porque cuesta bastante, después de estar un año en el que hubo momentos en los que el canal estuvo completamente cerrado, porque hubo casos, entonces nos tuvimos que aislar todos, eso pasó un par de veces, después volver a retomar, es como que fue un año en el que estuvimos como yendo y viniendo con el trabajo y con el flujo de trabajo, entonces bueno, ahora estamos retomando lo que es el trabajo en los estudios del canal, también un poco a pedido de los trabajadores, ¿no? Porque tenemos protocolos, porque en los rebrotes que ha habido no ha habido tanta gente, tantos trabajadores del canal que han estado contagiados, así que los protocolos están funcionando. Y a corto plazo, yo creo que, bueno, ahora ya se nos vino fin de año y ya estamos pensando en la programación del año que viene y, bueno, y en algunos programas para el verano, pero que ya se podrían empezar a grabar y a emitir desde las instalaciones del canal. Así que yo creo que prácticamente ya estaríamos como volviendo a retomar todo el trabajo que se hacía antes de la cuarentena. Prácticamente por algunos poquitos detalles, no están todas las producciones grabándose en el canal, pero ya estamos como prácticamente habilitados, así que ya en una semana ya volvería como todo a encaminarse el trabajo y la producción como era antes de la cuarentena. Hola a todos, mi nombre es Mariano Besada, soy productor ejecutivo de TN Central, el programa de la señal de cable de TN que sale de 19 a 21 de lunes a viernes. Tengo más de 25 años de trabajo en televisión, trabajé en noticieros de Canal 9, trabajé en noticieros de Telefe, trabajé en otras señales de cable y productoras independientes. Y la verdad es que la pandemia cambió definitivamente el modo en que vamos a hacer televisión. Nos cambió de manera obligada, pero además creo que también cambió a futuro. Básicamente porque nos obligó a encerrarnos, el encierro hizo que no nos permitiera trabajar en las condiciones en las que veníamos trabajando. Yo tengo la particularidad de que en el medio de la pandemia además cambié de trabajo. Yo no trabajaba en TN cuando comenzó el encierro, trabajaba en una productora independiente para un programa de cable semanal, con lo cual la dinámica de trabajo era completamente diferente. Nosotros nos reuníamos 1 o 2 veces por semana en la productora, definíamos las estrategias de trabajo para el programa, íbamos a la productora no todos los días y nos reuníamos siempre el día del programa en el estudio de televisión. Bueno, la pandemia hizo que todas esas reuniones fueran virtuales, el Zoom, como para todos ustedes, se convirtió casi en la herramienta exclusiva. Como todos ustedes seguramente probamos distintas plataformas, probamos el Google Meet, probamos el Windows, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el programa de reuniones de Windows, probamos el Jitsi, y la verdad es que probamos las llamadas de WhatsApp también, y la verdad es que fuimos tratando de comunicarnos de acuerdo a las posibilidades que cada uno tenía. Seguramente las reuniones de producción no eran lo mismo de manera presencial que estando conectados vía virtual, y eso ya cambiaba el espíritu de trabajo del equipo, cambiaba la esencia de un programa de televisión, y en la instancia de poner el programa al aire también cambiaba mucho, porque solo podíamos invitar a una persona por las dimensiones del estudio, no podíamos compartir el estudio más personas de las que estaban indicadas en una lista de autorizaciones, el control se achicaba al mínimo indispensable, con lo cual las posibilidades de crear contenidos alternativos también se hacían distintos. En el medio de la pandemia me tocó cambiar de trabajo, me ofrecieron trabajar en TN, acepté la propuesta, inmediatamente ahí cambió mi lógica de trabajo y ya no trabajé desde mi casa, sino que fui a la redacción del canal, me incorporé a TN Central como productor ejecutivo y ahí ya, al tratarse de una empresa más grande y de dimensiones más grandes la redacción, se podía trabajar de manera presencial con un protocolo. Ese protocolo indicaba que no trabajaban todos los días, salvo
los indispensables, como por ejemplo los productores ejecutivos. Entonces un día me cambiaban el productor que se ocupaba del videógrafo, otro día me cambiaban el productor que se ocupaba de los invitados, otro día me cambiaban los cronistas, con lo cual también hacía muy difícil el trabajo día a día. En esa dinámica creo que hubo muchos cambios positivos. Entonces las nuevas tecnologías nos dieron una mano muy fuerte respecto de poder resolver, por ejemplo, entrevistas en vivo. Hasta no hace mucho tiempo, hacer una entrevista en vivo requería el traslado de un camión de exteriores que tenía no menos de 5, 6 o 7 personas. Hace ya algunos años, las mochilas LiveView o DigiZero, que son las más conocidas, nos permitían que solo un camarógrafo y un ayudante pudieran transmitir en vivo. Eran un poco costosas, los costos obviamente se fueron achicando a medida que la tecnología avanzaba, y eso también nos permitía hacer salidas en vivo con menor dificultad. Pero claramente la pandemia nos obligó a veces a no poder entrar a la casa de algunos entrevistados. Entonces teníamos que recurrir a elementos para realizar esas entrevistas de manera virtual. El Skype y el Zoom se convirtieron en herramientas casi centrales. Eso tenía algo de positivo, que es que podíamos sacar en vivo a cualquier entrevistado cuando quisiéramos, en el momento que quisiéramos, siempre que él estuviera disponible. Lo malo es que, por supuesto, si él tenía una mala conexión, la entrevista iba a... No digo que iba a fracasar, pero iba a tener muchas dificultades de conexión, y eso tampoco permite una interacción adecuada con el entrevistado. No es lo mismo, como en este caso, nosotros charlar vía digital, no es lo mismo entrevistar a una persona vía Zoom que con la conexión de un móvil, y mucho menos entrevistarla estando en el estudio. Con lo cual, yo creo que esas plataformas se van a quedar. Creo que el uso de teléfonos celulares para transmisiones en vivo, como ha sucedido en esta pandemia, se va a quedar. Creo que va a haber un fuerte debate al interior de los gremios de prensa sobre qué va a suceder con esas tecnologías y cómo se van a incorporar, y qué va a pasar con algunas tareas que eran exclusivas de camarógrafos, sonidistas, ayudantes, y que probablemente sea un debate interesante para ver cómo termina resolviéndose. Pero me parece que la pandemia definitivamente cambió el modo de hacer televisión. Yo no podría decir que lo cambió para bien, digo que cambió. Estamos en un proceso de transformaciones, que veníamos en un proceso de transformaciones, como les ha pasado a ustedes o a quienes ejercemos la docencia. También nos obligó a cambiar el modo de dar clases, a cambiar el modo de preparar las clases, a cambiar el modo de comunicarnos con los alumnos. Y creo que esos cambios nos ayudan a repensar cómo hacíamos las cosas antes. Entonces me parece que la mejor enseñanza de la pandemia es tratar de ver de qué modo aquello que incorporamos obligadamente por el encierro puede ser incorporado a la tarea de todos los días de un modo beneficioso para todos. En cuanto a la agenda, creo que es un poco más claro en términos generales lo que sucedió en todos los canales, o en todos los noticieros, o incluso en todos los diarios. Hubo una primera etapa de desconcierto, de desinformación. Incluso circulaba mucho el concepto de infodemia, esa mezcla de desinformación y pandemia, en el que las palabras más buscadas eran la de los médicos, los especialistas, los inmunólogos, los infectólogos, que nos podían explicar qué podía suceder con este virus. Yo no estaba en TN, pero sé que TN creó un consejo consultivo de médicos que decidieron que serían los médicos a consultar para evitar también algo que suele suceder en casos como estos, la proliferación de charlatanes mediáticos, que también es algo a lo que a veces terminamos recurriendo frente a la necesidad de tener un entrevistado, y muchas veces entrevistamos a cualquiera. Me parece que eso fue un dato interesante para la industria, esto es, decidir qué grupo de médicos podía hablar de esta cuestión. Eso creo que fue positivo, pero decía que la agenda cambió definitivamente, porque en esa primera etapa todo lo vinculado a la enfermedad era lo que ocupaba gran parte del tiempo televisivo y el espacio
el espacio radial y el espacio de los diarios. Después, por supuesto, como toda agenda, fue mutando, se fue transformando, fue cruzándose con la agenda del público, con la agenda de la política, y esa agenda fue cambiando en función de las particularidades de nuestro país. Por supuesto que el primer tema de agenda que empezó a aparecer luego del miedo y de la enfermedad fue la crisis, ¿no? Entonces ahí ya aparece la agenda desde otro lugar y aparecen los contratos de lectura de un modo bien marcado, donde los distintos medios se fueron posicionando frente a la pandemia, ya desde el punto de cómo nombrarla, ¿no? Algunos la nombraban pandemia y otros la nombraban cuarentena, entonces ya posicionarse desde ese lugar indicaba una relación de contrato de lectura con esa audiencia, con esos televidentes, con su público, y frente a la crisis, automáticamente, como suele suceder en nuestro país, empezaron a aparecer las protestas. Y ahí también me parece que apareció un punto interesante respecto de las manifestaciones que fueron calificadas en algún punto anti-cuarentena o en otro punto como protestas vinculadas al reclamo de el ejercicio de los derechos. Con lo cual, esa segunda etapa de la crisis económica, de las protestas, de las manifestaciones, también transformó la agenda. Ya empezábamos a hablar menos de la enfermedad y los muertos y sí empezábamos a hablar más de qué sucedía con lo que iba a dejar la cuarentena, y creo que ya después estamos ahora en una tercera etapa de esa agenda vinculada a la cuarentena, que es que ya no hablamos de la pandemia, que ya no hablamos de la cuarentena, y que ya los temas de agenda que ocupan los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, tienen que ver más con la agenda clásica, ¿no? Nos ha tocado en estos días la muerte de Diego Maradona, nos ha tocado también en estos días la discusión de la ley del aborto o la aprobación de la ley de mal llamado impuesto a la riqueza, con lo cual creo que ya la pandemia ha pasado a un segundo plano, salvo cuando aparece quizás el tema más importante de la agenda en ese sentido, que es la vacuna. Entonces, automáticamente los índices de audiencia aumentan cuando hay novedades respecto de la vacuna y cuando hay noticias para contar respecto de la solución de la pandemia que ya no está en la agenda. Y eso es bastante particular, porque eso significa, estimo yo, que la pandemia, que el coronavirus, que la cuarentena, pongámosle el nombre que querramos, sigue estando en la agenda del público en tanto no está la vacuna. La preocupación respecto a la llegada de la vacuna es lo que hace que el tema del coronavirus suba o baje de la agenda de los medios y del público, diría, día a día. Bueno, por último, me parece que es importante tener en cuenta esta cuestión de qué va a pasar con las redacciones, con los canales, con los diarios, con los medios de comunicación en general en la pospandemia. Creo que uno de los principales avances o logros es haber incorporado la tecnología de un modo que no se utilizaba hasta ahora. Se utilizaba así, pero solo esporádicamente. Esto es una transmisión en vivo con un celular, una comunicación vía Skype o una entrevista por Zoom. Pero eran recursos que solo se usaban en casos extremos y se volvieron cotidianos. Supongo que esos recursos van a seguir, van a mejorar incluso, siempre dependiendo de la calidad de la banda ancha de nuestro entrevistado o del lugar en el que querramos salir, pero eso, como decía antes, también presenta un desafío y un debate al interior de las organizaciones gremiales. Entonces, venimos desde hace muchos años en las universidades y en distintos textos discutiendo y hablando respecto del periodista multitasking y la transformación en las relaciones digitales y el uso de múltiples recursos en manos de una sola persona. Bueno, creo que ese es un debate que se viene, creo que es necesario, creo que tenemos que encontrar el modo de definir cómo es el nuevo periodismo. Hasta cuando yo empecé a trabajar en esto hace mucho tiempo, un camarógrafo era un camarógrafo, un ayudante era un ayudante, un productor solo era productor y un cronista solo era cronista.
y eso se ha desdibujado prácticamente para siempre. Algunas transformaciones fueron para bien, otras creo que hablan en detrimento de la profesión, pero me parece que es un debate interesante para dar en las universidades, pero sobre todo para dar al interior de las redacciones y para dar también al interior de las organizaciones gremiales, ¿no? ¿Cómo va a quedar organizado el trabajo profesional? ¿Sí? Me parece que la idea del periodista multitasking llegó para quedarse y tenemos que darnos ese debate. Por otro lado, me parece que es interesante pensar que estas transformaciones que se dieron de manera obligada por el encierro eran transformaciones que se estaban dando y que estaban dando de manera muy lenta y que estaban apareciendo poco a poco en algunos medios internacionales. Creo que el público las tomó. Me parece que la aparición de las nuevas tecnologías va a terminar beneficiando el ejercicio del periodismo, pero definitivamente creo que para hacer más y mejor periodismo siempre lo único o lo más valioso son los profesionales, son las personas. Lo que hace a un buen periodista es la calidad de su trabajo, el contacto con sus fuentes, la rigurosidad en la búsqueda de información, la precisión en el modo de presentarla y fundamentalmente la forma en que se contacta con su público. El dispositivo es eso, es un dispositivo, es un soporte, es un medio, no es la información.